Muy buenas tardes a todos, un saludo. Les agradecemos su conexión puntual. Vamos a dar 3 minutos mientras terminamos de dar ingreso a las personas que están en sala y procedemos a iniciar la sesión. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Quiero agradecerles a todos su puntualidad, la conexión de esta sesión informativa del día de hoy. Confirmar que me estén escuchando bien. Si por favor me confirman. Sí, Natalia, yo te escucho fuerte y claro. Perfecto. Secretarios de ambiente, secretarios de planeación o todos los equipos de trabajo de nuestras alcaldías de las ciudades capitales, les damos la bienvenida a esta sesión. Como ustedes saben, desde Asocapitales, una de nuestras intenciones siempre es hacer pedagogía de las convocatorias que se van publicando relacionadas con la financiación de los proyectos de interés de las ciudades capitales, en este caso los proyectos ambientales. Esta es una sesión que está enfocada a la segunda convocatoria que publicó la semana pasada el Ministerio de Ambiente, que está enfocada principalmente en los temas de la lucha contra la deforestación. Hace, pues, más o menos en el segundo semestre del año pasado hicimos una sesión parecida para poder hablar y resolver dudas de la primera convocatoria que publicó el Ministerio en el marco de la asignación ambiental del sistema de regalías. De esta sesión que tuvimos en octubre, además de resolver algunas inquietudes de la mano del equipo del Ministerio de Ambiente, también logramos acompañar a algunas de nuestras ciudades capitales en la estructuración de sus proyectos. Y pese a que esa primera convocatoria ya está cerrada, todavía, pues digamos, seguimos dentro del cronograma
de publicación de proyectos, donde tenemos algunos proyectos de nuestras ciudades capitales en esta lista preliminar de proyectos elegibles que esperamos, pues, digamos, logremos el propósito con estos proyectos que sean aprobados. De igual manera, en esta segunda convocatoria queremos hacer lo mismo, tener este espacio para contarles cuál es el detalle de la convocatoria, revisar los términos de referencia, revisar algunas de las inquietudes que tienen las ciudades y, por supuesto, poner a la disposición de todos ustedes el equipo de Asocapitales para acompañar la estructuración de estos proyectos, que estén de conformidad con el cronograma que ha publicado el Ministerio y que nos permitan, pues, acompañar y poder llevar a radicación estos proyectos que ustedes están manejando con sus iniciativas ambientales. El día de hoy vamos a tener, digamos, una sesión dividida en 3 partes. La primera la va a tener a cargo Asocapitales con el doctor Biagio Rouco. Él nos va a hablar de las reglas de la convocatoria, los criterios de viabilidad y, digamos, de otras generalidades de la convocatoria. Luego vamos a tener el apoyo del Ministerio de Ambiente con Jorge Cárdenas, que él nos va también a contar, digamos, como esa puntualidad de los detalles de los términos de referencia y la postulación de los proyectos de esta convocatoria, digamos, qué tipo de proyectos estamos esperando para esta segunda convocatoria. Y finalmente creo que es la sesión más importante dentro de esta reunión de hoy y es resolver sus dudas e inquietudes. Entonces, pues básicamente como reglas, digamos, de las sesiones que vamos a tener habilitado el chat para sus preguntas, también está el icono de preguntas y respuestas. Vamos a recopilar las preguntas y hacerlas en esta última sesión de preguntas y dudas. Y también pues vamos a posibilitar, si el tiempo no lo permite, que tengamos algunas intervenciones puntuales de algunos de nuestros secretarios y equipos de trabajo de las ciudades. Igual como lo hemos trabajado en otras sesiones, si en dado caso no se logran resolver todas las dudas o quedan algunas, digamos, otras que nos hayan tocado en la sesión de hoy, pues ustedes saben que a través de nuestro equipo de medio ambiente, el equipo de regalías que está trabajando aquí en la asociación, pues haremos todo lo posible para resolver sus inquietudes. Y esta sesión está siendo grabada para que también ustedes puedan tener las memorias de lo que vamos a hablar el día de hoy o compartirla con sus equipos de trabajo de quienes no pudieron estar acá. Entonces, creo, doctor Biagio, si ya estamos listos, podemos empezar nuestra agenda de hoy. Les doy la palabra al doctor Biagio Rouco y estamos muy atentos a sus dudas. También vamos a poner en el chat el listado, el link para el listado de asistencia, en donde les pedimos por favor registrar allí su participación para poder también tener cómo enviarles las memorias y los documentos de interés sobre este tema. Si ustedes ven que en algún momento consideran oportuno que nosotros podamos tener una sesión ya en particular con cada ciudad, pues estamos atentos también a programar estas sesiones para poder presentar los proyectos. Entonces, doctor Biagio, bienvenido y adelante. Doctora Natalia, muchas gracias. Le voy a pedir a Daniel. Biagio, perdimos tu audio. Yo todavía no la puedo ver. Daniela, ¿ya la tienes en pantalla? Biagio, perdimos por un momento tu audio, pero la presentación ya se está proyectando. Déjame. Ah, bueno, ok, perfecto. Déjame un segundo. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Hay un poco de interferencia. ¿Ahí me están escuchando? Sí, adelante. ¿Me escuchan ahí, Natalia? Sí, te escuchamos. Entonces, adelante, si no tenemos tu audio, yo te interrumpo. No tengo retorno. ¿Me escuchan ahí?
Ya yo no sé. Aló, ¿me escuchan bien? Aló, aló, aló. Sí lo estamos escuchando en este momento. Perfecto, gracias, Amir. Listo. Ahora sí, muy buenos días a todos. Qué pena los problemas tecnológicos. Como lo dijo Natalia, el día de hoy vamos a intentar comunicarles de manera clara cómo han sido los términos de convocatoria de esta segunda convocatoria realizada por el Ministerio de Ambiente. Adelante, por favor. Aquí vamos a hacer un reencuentro de los aspectos generales del Sistema General de Regalías. Uno, vamos a hablar primero de la Ley 2056 del año 2020. ¿Por qué? Porque en esta ley se está facultando y se está creando este fondo que por primera vez en Colombia se está facultando el tema ambiental, donde se está asignando el 1% de los recursos para temas ambientales. Vamos a dar un breve recuento que esta Ley 2056 derogó la Ley 1530 del año 2012, creó un nuevo modelo de organización y funcionamiento donde se eliminaron los OCAT departamentales o municipales, y asimismo se crearon los fondos o las destinaciones de distribución, donde las entidades cuentan con las asignaciones directas, locales, que son para mejoramiento de necesidades básicas insatisfechas, atender necesidades propias de cada renglón. Regional, en dos, que tenemos la regional del 60% que es administrada por los gobernadores y del 40% que es administrada en las bolsas regionales que están en cabeza del Departamento Nacional de Planeación. Por otro lado, los recursos de ciencia, tecnología e innovación, CTI, donde en esto se presentan las convocatorias, muy similar a estas convocatorias ambientales, pero aún existe la instancia de aprobación, que es el local, y la que nos concierne hoy, que es la de la convocatoria ambiental, la segunda convocatoria que estamos validando por los recursos orden ambiental. Tenemos las asignaciones para la paz, aprueban en el OCAT Paz, están destinadas para los 170 municipios PD. Y por último, los 95.000 millones que se tienen disponibles para los municipios ribereños. En el tema ambiental que hoy nos concierne, hablamos de 154.000 millones de pesos, más el mayor recaudo del 20% que será asignado a este tipo de convocatorias, y más adelante Jorge Iván nos contará cómo se utilizarán estos recursos. Adelante, por favor. En el cronograma de convocatorias, lo que ha propuesto el Ministerio de Ambiente en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación es sacar 4 convocatorias. La primera que se propuso el año anterior, que podemos también preguntarle a Jorge Iván en un momento, en octubre ya se deben tener la lista de los asignados, donde tendríamos beneficiarios, proyectos alrededor de 52.000 millones de pesos. Y en este momento estamos con la segunda convocatoria, que tiene como fin la lucha contra la deforestación. Esta convocatoria tendrá un término de apertura y cierre. La apertura se realizó el 1 de febrero y cierra hasta el 28 de febrero. Y se tendrá la lista de elegibles o de aceptados hacia el mes de mayo. Esta tiene un valor similar al anterior por 52.800 millones de pesos. Posterior a esta, hacia el mes de marzo, saldrá la convocatoria para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras por el valor de 13.000 millones de pesos. Y posterior, y al mismo tiempo, saldrá para beneficiar las comunidades indígenas por 4. Adelante, por favor. En el tema de las convocatorias, como lo veíamos hace un momento, el monto inicial era por 66.000 millones de pesos y el porcentaje era el 42.78. Estamos hablando de la convocatoria. Los recursos todos fueron asignados al año 2022. Recordemos que los recursos de regalías tienen el principio de bianualidad, a diferencia que los recursos del Estatuto Orgánico de Presupuesto, que tienen principio de anualidad 1 de enero al 31 de diciembre, que es 1 de enero a 31 de diciembre del año 2022. Repito, 1 de enero del año 2021 a 31 de diciembre del año 2022. Aquí conocemos que en muchos casos, proyectos con el FONAM, esto tuvieron inconvenientes por su incorporación presupuestal. En este caso, con los recursos de regalías, dada esta particularidad bienal, no van a tener los inconvenientes. Tendremos una restricción de 13.200 millones de pesos. La buena noticia y lo que hemos escuchado y estamos esperando el decreto del Ministerio de Hacienda es que el recaudo se ha comportado bien, y aparte de eso, las proyecciones de precio de barril de petróleo se ha hecho alrededor de $65. Estamos alcanzando precios hasta el 90%. Entonces, de estos 13.200 millones, otra pregunta que le tendremos a Jorge Iván para el final de la sesión
cuándo estarán disponibles para sumarlos a las convocatorias y si estos recursos que quedan de saldo de cada una de las convocatorias beneficiarán los proyectos en fila o saldrán nuevas convocatorias o cómo se manejará este alcance. Adelante, por favor. En los grandes retos que se tienen en esta convocatoria que fueron propuestos por el Ministerio de Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación, se está hablando de la lucha contra la deforestación y nos traen unas cifras que son alarmantes y pues que creo que el tema ambiental pues nos trae a todos trayendo conciencia y metiéndole todo el empuje para este tipo de proyectos. Y hablamos que Colombia ha perdido más de 2.678.000 hectáreas de bosque en los últimos 18 años. Nos muestra la curva de crecimiento y el comportamiento que se tuvo cuando se ha disparado entre el año 2014 y el 2020 esta variable. El ministerio también nos comparte un concepto de los 10 departamentos que más se han afectado con este tipo de fenómeno, encabezados por Norte de Santander, seguidos por Caquetá, después Guaviare, Putumayo, Meta, Chocó, Antioquia, Bolívar, Amazonas y Nariño. Y la meta del Foro Económico Mundial es sembrar 180 millones de árboles hasta el 6 de agosto del 2022. Con Samira, hacia el mes de diciembre, miramos y creo que íbamos sobre los 100 millones de árboles, a mí me corrige si me equivoco. Y la intención del gobierno nacional era disminuir la tasa de deforestación en 50.000 hectáreas al año 2030. Los retos relacionados con la conservación de áreas ambientales, y que es importante que lo tengan para esta convocatoria muy claro ustedes, van a ser los objetivos generales que viven a continuación. Primero, asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica. Segundo, garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano. Y tercero, garantizar la permanencia del medio natural o de algunos de sus componentes como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y la valorización social de la naturaleza. Adelante, por favor. En los lineamientos y los criterios que debemos tener en cuenta fueron facultados en el decreto 1821 del año 2020. Y en este tenemos lo primero. Primero, se deben desarrollar dentro de una categoría de manejo de áreas especiales de importancia ambiental. Esto es muy importante. En la convocatoria pasada lo vimos. Muchas ciudades capitales quisieron competir con este tipo de proyectos, pero sus áreas no eran de importancia ambiental o no estaban declaradas por la Corporación Ambiental de esta manera. Segundo, las áreas priorizadas para la presentación de los proyectos relacionados contra la lucha de la deforestación deben estar debidamente certificadas y acreditadas pues, por la autoridad competente. Y tercero, contar con un instrumento de planificación aprobado por la entidad ambiental. Este instrumento de planificación puede ser el PONCA, puede ser el plan de acción de la entidad ambiental o puede ser alguno de estos instrumentos que están usando las corporaciones. Las áreas protegidas, gracias, las áreas protegidas públicas y privadas registradas se pueden encontrar en el Registro Único de Áreas Protegidas, donde ustedes pueden consultar y más fácil aún con las convocatorias, en los registros de las corporaciones autónomas regionales los pueden validar. Las otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas reportadas en el Centro Mundial de Monitoreo, las unidades ambientales costeras y oceánicas, aquí estamos viendo el ejemplo de las áreas que pueden intervenir, las cuencas hidrográficas y los acuíferos que van a encontrar en los PONCAs de cada uno de sus territorios, los ecosistemas estratégicos definidos en la ley, en cuál ley, en la ley ambiental. Jorge también creo que nos contará más adelante cómo va el tema de la estrategia ambiental que está impulsando el ministerio, las zonas de reserva forestal y los distritos de manejo integrado de área de manejo especial. Además, las que estén denominadas internacionalmente, por favor. Para los proyectos elegibles debemos tener en cuenta la conservación de las áreas ambientales en los bosques y que se busca luchar contra las afectaciones ecosistémicas que nos están derivando altos impactos en el cambio climático. Y esos son de los procesos y de los proyectos que está buscando el ministerio, los que tengan entre sus conceptos preservación, restauración, uso sostenible y conocimiento de biodiversidad. Adelante, por favor. Y aquí vamos a entrar ya a hablar de los términos de referencia en cada uno de los aspectos que necesitan, cómo deben formular, qué requisitos deben entregar al ministerio, cómo se deben radicar y hasta cuándo lo deben hacer. Importantísimo, recordemos que tenemos 14 días. Nosotros venimos haciendo mesas de trabajo desde el día 10 de enero, desde la asociación por instrucción de la doctora Luz María Zapata, y hemos venido trabajando con todas las alcaldías y explicándoles sobre estas convocatorias para que fueran alistando los proyectos. Con muchas llevamos pasos adelante.
Como lo decía la doctora Natalia, quienes necesiten apoyo, inmediatamente podemos organizar mesas de trabajo para poderlos apoyar en este concepto. Adelante, por favor. Lo primero es que está dirigido a cualquier entidad pública con idoneidad y competencia para el desarrollo del proyecto. Lo segundo, pueden asociarse dos o más entidades públicas con intención de suscribir un convenio interadministrativo. Aquí viene una pregunta para el ministerio, entre muchas de las que le ha hecho Jorge Iván, y ahorita en el tema de ley de garantías, ¿cómo se va a suplir este tropiezo? Dado pues que las entidades no pueden suscribir convenios ahorita con las corporaciones autónomas regionales como se presentaba en el proyecto, o cómo se podría suplir este requisito, y pues también le agradecemos al ministerio mirarlo frente al desarrollo de las convocatorias. Las convocatorias tienen una fecha de apertura del 1 de febrero, como lo mencionamos, y se cierran el 28 de febrero del año 2022. La idea es que máximo se presenten 2 proyectos con entidad. En la anterior convocatoria observamos que hubo entidades como por ejemplo Corporinoquía, que presentó entre 8 y 10 proyectos. Creo que el ministerio, esto me parece una medida muy responsable que ha tomado directamente. La recepción de proyectos van a ser por correo electrónico, como lo ven en la diapositiva, pueden observar que existe un correo electrónico donde se deben enviar los requisitos que se exigen. Adelante, por favor. Las reglas de juego. Importante, proyectos clasificados en el sector de ambiente y desarrollo sostenible. La idea, recordemos siempre, el impacto va a tener la siembra de árboles. La meta del proyecto del gobierno nacional es sembrar 180 millones de árboles. Es lograr núcleos activos de deforestación, necesidades de localización para la inversión, número de no proyectos de ingeniería civil y mitigación de riesgos. Creo que esto es importante validarlo porque muchas de nuestras entidades tienen centros de cuidado animal, muchas de nuestras entidades tienen manejo de basuras, manejo de aguas residuales y que tienen impactos ambientales, pero lo que ha diseñado el ministerio es que ellos están buscando proyectos de conservación y recuperación. El núcleo de alta deforestación, como lo vimos, tenemos 10 departamentos puntuales y aquí podemos ver en los núcleos de calor que ha identificado el equipo, donde se están presentando esas mayores zonas que están generando el cambio climático. Esta información la traemos del IDEA. Podemos ver que allí, pues entre los puntos que tenemos resaltados, tenemos sabanas del Yarí, Guaviare, el sur del Meta, Putumayo, Mapiripán, Andina Centro, Norte, Oriente de Antioquia, sur de Bolívar, Andina Norte, el Catatumbo, Pacífico Norte, Andina Sur, Cauca y Nariño, el Pacífico Sur y Sorare, Cauca. Adelante, Arauca, perdón. La regla número 2, proyectos localizados en áreas ambientales estratégicas con instrumentos de manejo ambiental aprobados. Acuérdense de lo que veíamos inicialmente, tienen que ser áreas estratégicamente definidas y caracterizadas por las corporaciones autónomas regionales que deben estar inscritas en alguno de los documentos o instrumentos que tienen las corporaciones. Recordemos PONCA, recordemos plan de acción, recordemos planes de manejo, etcétera, etcétera, etcétera. La regla número 3, proyectos dirigidos a restauración y mantenimiento de áreas afectadas. ¿Qué es esto? Esto lo podemos consultar en el COMPES 4021 del año 2020, con cada uno de estos códigos, y aquí pues el equipo trae cuál sería el indicador de medición de los proyectos, que es uno de los dolores de cabeza que tenemos todos los formuladores cuando presentamos el proyecto para validación, y ya pueden ustedes tomar este código que extrae el equipo para que ustedes lo depositen en su MGA. Entonces ya estamos ahorrando el camino, los procesos de formulación. El cuarto punto es que la regla de ejecución y el plazo de ejecución no puede superar los 24 meses, incluida ejecución física y financiera. Recordemos que la ejecución física compone los tiempos de proceso licitatorio, de adjudicación y asimismo de liquidación. Cuando hablamos de la física, es todo el proceso de siembra, por decirlo así. Adelante, por favor. Las condiciones habilitantes, proyectos máximo de 4.000 millones de pesos. Importante que lo tengamos todos en la cabeza. ¿Alguien está diciendo que le enviemos la presentación? Claro que sí. Posterior al envío con el listado de asistencia, el equipo de capitales hará llegar la presentación. Las condiciones, recuerden que es una carta de presentación de solicitud de los recursos con lo solicitada, y ya hay un anexo en la convocatoria que trae el modelo de la carta. Esta tiene que ir firmada por el representante legal o el alcalde de cada entidad. Segundo, carta de intención de convenio interadministrativo en los términos de referencia. Ahí volvemos la pregunta al doctor Jorge Iván si esta carta puede ser expedida mientras pasa la ley de garantías o qué figura se le está dando a este punto. Tercero, certificados de experiencias con. ¿A qué se refiere con experiencias? La convocatoria tiene unos términos, entonces tiene que demostrarse que la entidad tiene la idoneidad y la experiencia para ejecutar este tipo de proyectos.
Entonces, lo primero que debe tener esa carta, y existe un modelo por parte del ministerio, es la fecha de cuándo se ejecutó el proyecto, el nombre del proyecto, el objeto, el valor, la fecha de inicio y la fecha de intervención, quién fue el contratante y quién fue el contratista. Miren algo muy válido que es importante, nos están pidiendo que los proyectos estén terminados. No son proyectos que se encuentren en ejecución, sino que ya sean experiencias realmente comprobadas. Presupuesto del proyecto con análisis de precios unitarios en Excel y PDF. Es muy importante, recordemos los precios de la región. Todo precio que encontremos allí depositado debe tener un contexto y una naturaleza previa. La MGA totalmente diligenciada. Allí le preguntaríamos a Jorge Iván si es igual que la convocatoria anterior, si no se transmite y simplemente se adjunta el PDF. Documento del plan de sostenibilidad técnica y financiera que incluye aspectos instrumentales, sociales, políticos y ambientales. ¿Esto qué quiere decir? Si voy a hacer una reforestación, ¿quién se va a encargar de mi proceso de siembra? ¿Quién se va a encargar de comprar los insumos que voy a necesitar posteriores a este proceso? ¿Quién se va a encargar del cuidado? ¿Quién se va a encargar de la poda, del riego y de todas estas actividades? Dado que recuerden los tres criterios principales de los proyectos de regalías: pertinencia, viabilidad y sostenibilidad. Y esta sostenibilidad se ve enmarcada en ese documento de sostenibilidad que está pidiendo el ministerio. El documento técnico, que sabemos los que formulamos proyectos, que es el ABC para hacer la MGA, donde vamos a encontrar toda la cadena de valor, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, matrices de riesgos, beneficiarios, indicadores de productos, y el manual metodológico de la MGA del DNP da mucha claridad de cómo se debe desarrollar ese documento. O con gusto el equipo de su capitales puede brindarle asistencias a eso. Adelante, por favor. Los criterios de evaluación: pertinencia. El proyecto es pertinente e impacta la lucha nacional contra la deforestación. ¿Cómo podemos realizar esto? Demostrémoslo en nuestro documento técnico. En la descripción de nuestra alternativa y de nuestra necesidad y nuestra problemática solucional, seamos muy generosos con esa descripción. Metamos datos, cifras, registro fotográfico en el que mostremos esa problemática. Calidad de propuesta en los términos jurídicos, técnicos, presupuestales y ambientales. Entonces tengamos en cuenta jurídicamente qué instrumento de planificación nos está facultando el área que estamos determinando, por qué nuestra área es importante intervenirla. Hay entidades que se han acercado a nosotros y nos han dicho: oiga, yo tengo un auto de la Corte Suprema o tengo un auto de una magistrada que me está diciendo que tengo que hacer intervención del río, que tengo que hacer intervención de las laderas con estas actividades similares. Eso nos sirve en los términos jurídicos que podemos incluir allí. Asimismo, conociendo todos los requisitos jurídicos que está pidiendo la convocatoria. Técnicos, tenemos que tener un proceso de siembra, un proceso de tres bolillo, cuadro, o todas las relaciones que tengan en ese COMPES que vimos hace un momento, o con la doctora Natalia o con Samir, podemos entrar a mirar todos estos tecnicismos que nos pueden ayudar a fortalecer nuestro proyecto. Presupuestales, dependiendo de las actividades que vayamos a realizar, de dónde estoy sacando los precios, si son precios del mercado, si la región tiene relación de CAPU o si lo tengo relacionado en mis cotizaciones. Y por último, la sostenibilidad, que es el plan de sostenibilidad técnico, qué herramientas voy a utilizar, cuál es el personal, cuánto me va a costar eso, si hay un tema institucional, si hay temas de capacitación y de formación para la gente. Adelante, por favor. Cada uno de estos puntos tiene un puntaje adicional, como ustedes lo pudieron ver. Entonces, gracias, Daniela. La pertinencia les va a sumar 26 puntos, la calidad 59 puntos y la sostenibilidad 15 puntos. Con una calificación de más de 70 puntos queda en el listado preliminar de elegibles, que este es el proceso de la metodología. Ellos hacen como un barrido inicial y quienes no cumplen las características básicas los van descartando hasta poder consolidar ese listado preliminar. Adelante, por favor. En el cronograma, recordemos, se abrió el 1 de febrero, fue público, nosotros desde Capitales lo compartimos con todos nuestros asociados, ya tenían la información desde el 1 de febrero. Segundo, la convocatoria se cierra el 28 de febrero, se hace revisión y condiciones habilitantes y saldrá entre el 1 y el 6 de marzo. Hay un periodo de subsanación entre el 7 y el 18 de marzo, la evaluación de los proyectos entre el 22 y el 6 de mayo, el listado preliminar de elegibles el 13 de mayo, si hay algún comentario, este listado entre el 16 y el 20 de mayo, y las respuestas a los comentarios por parte del Ministerio entre el 23 y el 27 de mayo. La publicación del listado definitivo estará para el 27 de mayo. Adelante, por favor. En los cronogramas, esto es la convocatoria anterior, el equipo quiso traerlo porque tenemos muchas preguntas al respecto. Recordemos que era una convocatoria de 52.000 millones de pesos más, que la intención era conformar el listado de elegibles para la conservación de áreas ambientales estratégicas y tenía 3 ejes temáticos. En esto no voy a profundizar mucho para desgastarlos y para que ustedes tengan tiempo de hacer las preguntas de rigor. En este caso,
La publicación del listado definitivo de elegibles será el 4 de febrero. Nos vamos a concentrar allí para preguntar cuándo estaría ese listado pendiente de elegibles y conocer pues quiénes serían ya directamente los afortunados de acceder a estos recursos. Adelante, por favor. Y nuestra convocatoria número 2, tengamos en cuenta los alcances temáticos. Primero, sectores comprometidos con la sostenibilidad y la impactación al cambio climático. Segundo, biodiversidad y riqueza natural. Tercero, Colombia resiliente, conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres. Cuarto, instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad. Debe estar incluido en los programas de fortalecimiento del desempeño ambiental, conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, gestión de la información de conocimientos ambientales, ordenamiento ambiental territorial, gestión del cambio climático, educación ambiental. Y las metas prioritarias que se deben tener en cuenta son proyectos relacionados con el cumplimiento de metas nacionales. Todos tienen, entonces démonos cuenta que nos están guiando mucho a la siembra, procesos de reforestaciones. Adelante, por favor. La convocatoria 3, simplemente para no desgastarlos, esto se abrirá en el mes de marzo. Nosotros haremos este mismo proceso, invitaremos a todas las ciudades, pero la invitación es que quienes tengan grupos definidos y acreditados por el Ministerio de Interior en comunidades negras, afro-raciales y palanqueras, pues tienen una muy buena oportunidad para lograr la financiación de estos proyectos. Adelante, por favor. Lo mismo para los indígenas. Sabemos que hoy el alcalde de Iniria y su equipo estuvo en la oficina. Esto es una buena oportunidad para que entremos a verlo. No solo Iniria, sino sabemos que tenemos muchas ciudades capitales que tienen asentamientos indígenas donde podemos entrar a trabajar en estas convocatorias. Algo para resaltar para la anterior y para esta. No esperemos a que salgan las convocatorias en el mes de marzo. Empecemos a madurar los proyectos desde ya, hacer procesos de estructuración, tocar las mesas del ministerio. El ministerio ha sido muy asertivo. El doctor Jorge Iván, la doctora Natalia, todo el equipo, el ministro, su equipo de asesores han estado muy prestos a reunirse con nosotros las veces que querramos. Entonces, busquemos esos espacios y empecemos a construir esos proyectos desde ya. Adelante, por favor. Bueno, esto es todo. Espero que la información se haya podido transmitir con la mayor claridad y ya le daría paso a Jorge Iván para que nos dé sus comentarios. Les agradecemos el tiempo y qué pena por las dificultades técnicas. Gracias. Para hacer una precisión a una pregunta que tenemos en el chat, y es justamente sobre lo último que mencionó el doctor Viallo, y es que hay que ir preparando previamente los proyectos para las convocatorias. Digamos que entendemos que los 28 días no son para preparar y estructurar los proyectos, sino son, digamos, el margen de tiempo para presentarlos. Por eso hemos sido insistentes desde la asociación de acompañar los procesos, incluso desde el primer semestre del año pasado. Hemos estado trabajando con los equipos porque el proceso de estructuración de proyectos pues toma un tiempo importante y requiere una corrección y ajuste de algunos detalles técnicos, pero en esencia los proyectos pues contienen el mismo documento técnico, el plan de sostenibilidad financiera, digamos los mismos requisitos, pero sí es importante que tengamos previsto que estos 28 días, Julio, en particular tú que hacías la pregunta, pues digamos es un tiempo más de presentación que de estructuración y formulación de proyectos. Por eso queremos siempre y les insistimos en que anticipen la preparación de los proyectos para que el tiempo no se quede tan corto para presentarlo. Entonces, bueno, entonces le daría la palabra a Jorge Cárdenas, agradeciéndole a Jorge también, como siempre, su apoyo en estas actividades que hacemos desde la asociación para divulgar las convocatorias. Jorge nos va a hablar de las generalidades en el marco de la convocatoria de asignación ambiental y con él también pues seguramente vamos a tener claridades sobre este proceso. Entonces, Jorge, bienvenido y tienes la palabra. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación, por la presentación también. Había yo pues un saludo particular y pues a todo el equipo de Asocapitales nuevamente por la invitación. Voy a compartir aquí un minutico la pantalla pues con el objetivo de mostrar una presentación, digamos, pero pues ya que el doctor Viallo ha avanzado significativamente, entonces voy a empezar un poco como a resolver las preguntas que mencionó Viallo y empezar por orden, sobre todo sobre la convocatoria en la cual ya se cerró, que es la convocatoria de lucha contra la deforestación. Entonces, en esta
perdón, en la convocatoria de conservación de áreas ambientales estratégicas, nos preguntaban cuándo se va a publicar el listado de elegibles. Entonces, pues lo que ustedes podrían hacer es ingresar aquí a regalías.minambiente.gov.co. En la parte superior derecha le dan en convocatorias y aquí van a encontrar las dos que tenemos abiertas, o bueno, pues que están desarrollándose, y la lucha contra la deforestación. En primer lugar, entonces ustedes van acá a ver más información, y aquí entonces van a encontrar el listado preliminar de proyectos elegibles de la primera convocatoria, ¿no? Entonces, ahí ya está el listado de elegibles. Este listado de elegibles es preliminar. ¿Qué significa eso? Que pues nosotros realizamos una etapa de evaluación de todos los proyectos de inversión, pero que en efecto nosotros pues damos la garantía de que las entidades proponentes hagan comentarios a su evaluación. Entonces lo que se hizo fue enviar a cada uno de los proponentes la evaluación de su proyecto para que revisaran el puntaje, y pues en efecto la semana pasada lo que se hizo fue recibir todos los comentarios, y estamos esta semana como revisando todos los comentarios para que ese listado de elegibles sea un listado de elegibles final este viernes. A partir de ese listado de elegibles final, el decreto muy bien lo menciona, el decreto 1821, o sea, que su proyecto esté en ese listado de elegibles no significa o no asegura la financiación del proyecto. ¿Qué viene ahora? A esos proyectos que están ahora en tránsito, vienen el cumplimiento de los criterios de viabilidad, aprobación y ejecución de los proyectos. Entonces ustedes aquí en la misma página, en el mismo micrositio, van a encontrar aquí en el link de mesa de coordinación el documento que se llama acuerdo número 2, lineamientos y criterios de viabilidad, en el cual lo que va a seguir con esos proyectos que ya conforman el listado elegible final es el cumplimiento de estos 5 criterios para la viabilidad. Muchos de estos criterios ya están integrados dentro de la evaluación, como el hecho que se desarrolle un área ambiental estratégica, que tenga un instrumento de planificación. Lo que podríamos entonces complementar es todo el concepto de viabilidad que nos indica el Sistema General de Regalías respecto al acuerdo. No sé si alguien me recuerda, el 3 o 4 de Comisión Rectora, el 4, el acuerdo 4 me dicen. Entonces, con ese acuerdo emitimos el concepto de viabilidad. Puede ser que pues esté muy bien la puntuación en la evaluación técnica, pero pues eso significa de que no tenga que, o sea, que no vaya a ser financiado según el decreto, sino que tenga que cumplir con estos requisitos de viabilidad. Luego vendrá los criterios de aprobación, y aquí hay una reiteración muy importante, porque aquí la segunda pregunta que nos decía Viallo era, bueno, ¿qué va a pasar con los recursos o con los saldos, o cómo se va a comportar la caja? Entonces, nosotros en la presentación que hizo Viallo, pues tenemos unas cifras, pero ya la mesa de coordinación con las corporaciones autónomas regionales y el DNP, o sea, esta mesa de coordinación, acogimos el artículo 35 de la Ley de Inversión Social, el cual nos permite una liberación del 10% del presupuesto de regalías. Recordemos que cuando se pidió la Ley de Presupuesto Bienal, y pues con la Ley de Regalías, se dijo que el 20% de todos los ingresos corrientes tendrían que estar de alguna manera bloqueados hasta que la Comisión Rectora en el tercer trimestre de la bienalidad determinara que el recaudo es compatible con el presupuesto. Entonces, ese 20% con la Ley de Inversión Social se disminuyó al 10%. Entonces, esta caja que Viallo nos mostró inicialmente aumentó a 59.481 millones de pesos en lo que tiene que ver con la convocatoria de conservación, y también aumentó a 59.400 millones, que es lo que tiene que ver con la lucha contra la deforestación. Ahora bien, haría falta otro 10%. Ese 10% sí nos toca esperar a que la Comisión Rectora determine la compatibilidad. Ustedes analizan el plan de convocatorias. El plan de convocatorias tiene convocatorias hasta mitad de este año, ¿sí? O sea, pero en el segundo semestre de este año, lo que vamos a empezar a hacer es una modificación al nuevo plan de convocatoria para utilizar 10% si así la Comisión Rectora determina la disponibilidad.
Si así, digamos, lo determinan, pues entonces van a salir 6.000 millones de pesos más para conservación, 6.000 millones de pesos más para lucha contra la deforestación y los saldos para las convocatorias particulares en el segundo semestre de la bienalidad. Eso no, lo tendríamos que poner a consideración de la mesa de coordinación pues con las corporaciones autónomas y el DNP, pero se estará informando en su momento. Ahora bien, otra pregunta muy interesante que hizo Viallo y lo que tiene que ver con el mayor recaudo. Recordemos que la asignación ambiental es del 1% y del 20% del mayor recaudo. En el bienio pasado, o sea, en el bienio esto, no, pasado pues por el tema de pandemia 2019-2020, no alcanzamos un mayor recaudo, sino que esto pues tuvo que suspenderse en algunos casos la liberación del 20% en su momento y que en efecto esto pues generó que el decreto de cierre no le asignara mayor recaudo a las convocatorias para el bien en curso. Ahora bien, los datos preliminares que nos han mostrado el Ministerio de Minas respecto al recaudo de regalías de lo que fue el 2021, lo que nos muestra es que por el precio del barril de petróleo y por las dinámicas, digamos, de producción, muy probablemente lo que va a suceder es que el próximo bienio, o sea, cuando se haga el decreto de cierre del bienio en curso, el próximo bienio vayamos a tener un mayor recaudo muy significativo que nos permita en el próximo bienio tener unas convocatorias mucho más grandes y sustanciales para lo que tiene que ver con conservación y lucha contra la deforestación. Pero digamos que eso son estimaciones a hoy por hoy. Nos tocaría esperar el decreto de cierre y además también otra cuña es que este año tendrá que cursarse dentro del Congreso la ley de presupuesto bienal del Sistema General de Regalías. Entonces, esto, pues ese será un proceso que también se culminará y se dará, digamos, lineamientos en esa ley de presupuesto. Entonces, probablemente esos temas de mayor recaudo sean para la próxima vigencia, es decir, el próximo bienio. Bueno, ya con un poco de contextualización sobre esa convocatoria, ya aterrizando sobre la convocatoria de conservación, de lucha contra la deforestación. Entonces, esta se abrió el 1 de febrero. Vamos a recibir propuestas hasta el 28 de febrero y lo que nos dicen es que pues se va a continuar el proceso hasta el 27 de mayo. Nos han hecho muchos comentarios que por qué tan corto el proceso de presentación de proyectos. Nosotros hemos sido reiterativos y hemos pues fortalecido todas las socializaciones de esto. Las convocatorias, aunque salen el 1 de febrero, muchos equipos técnicos, secretarías de planeación de municipios, ciudades, capitales, lo que hacen es van estructurando dentro de sus bancos de proyectos locales todos los proyectos que ustedes pues tengan y alineados para cumplir sus metas dentro del plan de desarrollo. Muchos de esos proyectos, pues lo que le hace falta es identificar una fuente de financiación. Ya lo que vemos es que estos proyectos pues ya se han venido madurando. Entonces, lo que se les da esos 4 semanas prácticamente es para que lo terminen de refinar y lo puedan presentar a la convocatoria. Aquí lo que ustedes van a encontrar en la misma página de convocatorias de lucha contra la deforestación, aquí ya les dije, está por 59.400 millones. Estamos en un proceso administrativo de publicar el acuerdo que es donde se aprueba eso, pero ya es una decisión de la mesa de coordinación sobre este reglamento. Entonces, aquí queríamos hacer como algunas precisiones pues de forma, entre ellas, pues nosotros en el plan de convocatorias habilitamos muchos programas, pues teniendo en cuenta el manual de clasificación presupuestal. No obstante, las metas del gobierno, que son disminuir la deforestación a 2030 y todo este proceso de siembra de árboles, nos ha llevado a focalizar mayor la inversión y por eso en los términos de referencia ustedes van a encontrar solamente el programa 3202. Esto, pues primero, generar como ese acotamiento para cumplir tanto lo que pues como el Plan Nacional de Restauración, como las metas del Gobierno Nacional y lo que se ha dejado plasmado en el Plan de Desarrollo. Entonces, aquí van a encontrar pues que tienen que ser en función del Plan de Restauración. Una pregunta que nos hacen es, bueno,
¿Y qué pasa con los municipios que no están o no son núcleos de deforestación? Entonces, aquí ustedes van a encontrar los anexos de términos de referencia. Se les va a descargar prácticamente el listado de cuáles son los núcleos de deforestación activos. Muchos nos dicen, es que hay núcleos de deforestación que, no sé, hace 10 años tenían deforestación, pero hoy no. Entonces, hoy el IDEAN ha focalizado los núcleos de deforestación y ese fue el documento que nos pasó el IDEAN en donde están focalizados los proyectos de inversión, donde están focalizados los núcleos de deforestación activos, donde delimitamos la problemática, y esto lo que se va a hacer es darle un mayor puntaje al proyecto que se encuentre localizado en ese núcleo de deforestación. Eso no significa que los otros proyectos no se puedan presentar. Sí se pueden presentar y el sistema lo permite. Entonces, y los términos de referencia lo indican. No obstante, pues si no está localizado en donde se localiza la problemática de deforestación, pues no tendría esos puntos adicionales en la evaluación. Pero que se pueden presentar, sí lo pueden hacer, y pues entre más proyectos lo presenten mucho mejor. Ahora bien, esta misma página también permite el cargue de los proyectos. Era una precisión porque nosotros habilitamos esta página para aplicarse mediante, aquí dice aplicar la convocatoria mediante la página web. Entonces ustedes llegan y diligencian la información pues correspondiente al proyecto, cargan sus documentos y hacen todo el proceso, y aquí pues, este va a ser el canal de presentación de proyecto. Entonces ustedes tendrían que subirlo a más tardar el 28 de febrero. Hasta medianoche se cierra la plataforma, ¿no? Y lo que dice los términos de referencia es que ustedes, si tienen alguna duda, pues ustedes podrían enviar al correo electrónico las dudas al respecto. El correo electrónico no es un canal para presentar proyectos, sino es el micrositio, o sea, la página web. Entonces nosotros recibimos comentarios hasta el 11 de febrero, que es el viernes pasado, y lo que viene esta semana es que nosotros vamos a responder el 18 de febrero todas esas inquietudes que se le hayan generado a los proponentes, con el objetivo de publicar los comentarios y que ustedes tengan entre el 18 y el 28 tiempo suficiente de poder hacer los últimos, digamos, los proyectos y que los puedan presentar. Entonces, pues queríamos hacer esa precisión porque por el correo no se presenta el proyecto, sino que es mediante el micrositio. Ahora bien, bueno, el tema de la ley de garantías. Nosotros vemos que para el plan de convocatorias, que es actualmente el de lucha contra la deforestación, recordemos que la lista elegible final va a estar para el 4 de mayo, y de ahí para adelante pues vendría todo lo que tiene que significar el cumplimiento de los criterios de viabilidad. Muy probablemente creo que la ley de garantías se levanta si hay, digamos, pues un escenario de segunda vuelta en junio, si no hay escenario en mayo. Entonces muy probablemente estos proyectos no estarían sujetos a ley de garantía. ¿Cuáles sí tenemos que ser muy cuidadosos? Y es un tema que estamos revisando profundamente, y es con los proyectos que ya están en el listado de elegibles del tema de conservación, o sea, del que ya tenemos prácticamente definido cuáles son los proyectos que superaban el puntaje del 70%. Entonces nosotros aquí en la tercera semana, o sea, esta semana, la siguiente semana, ya empezamos a verificar los requisitos y criterios de viabilidad. Y aquí lo que hemos revisado desde la parte jurídica, recordemos que pues, nosotros en Regalías asignamos un ejecutor. La firma de un convenio, lo que nos dicen los jurídicos es que siempre y cuando el convenio se puede firmar, un convenio marco se puede firmar, siempre y cuando no se derive, y aquí hay que tener mucho cuidado, es porque el convenio marco no puede derivar obligación, no puede derivarse obligaciones contractuales, ¿no? O sea, eso se puede firmar
siempre y cuando no pueda derivar obligaciones contractuales. Si deriva obligaciones contractuales, en efecto sí sería esto una extralimitación sobre la ley de garantías. Entonces ahí pues estamos revisando también ese tema. Ustedes saben, en la ley del año pasado pues se trató de imponer un artículo respecto a la ley y que ha sido demandado ante las Cortes. Entonces, ese proceso pues estamos pendiente de aclaración y que salgan los fallos mencionados. Eso está en las Cortes correspondientes con mensaje de urgencia y dependiendo de esa claridad podríamos dar mucho más delimitación jurídica sobre el respecto. También hay que aclarar que la ley es para contratación directa. En algunos casos pues esto se podría evidenciar licitaciones. Entonces, estamos tratando de darle mayor seguridad jurídica y aquí lo que nosotros nos ponemos a disposición es a esos proyectos que ya están en el listado de elegibles, poder acompañarlos en todo este proceso de aprobación y viabilidad y encargue de todos los recursos, porque lo que seguiría después de estos proyectos es el registro de la información en el GESPROVI y en el SGPR para pagos y todo ese proceso si estamos en el acompañamiento constante. Entonces, aquellos proyectos que hagan listado elegibles y que vayan a ser viabilizados, aprobados, vamos a estar constantemente ayudando a hacer esas asesorías jurídicas, porque pues también la contratación tiene que ver mucho respecto a la autoridad ambiental, a la autoridad pues territorial, ¿no? Nosotros no podríamos entrar a identificar pues cómo ellos van a expedir el acto administrativo que ordena el gasto y demás. Entonces ese proceso lo estamos tramitando y pues estaríamos hablando muy bien con el tema de los proyectos que están en el listado de elegibles. Bueno, entre otros temas que también nos solicita Viallo es la Estrategia Nacional de Protección de Áreas Ambientales Estratégicas que se menciona en la normativa. Recordemos que el decreto 1142 desliga las estrategias a la asignación ambiental, sino que las deja para la inversión local. Hay muchas ciudades capitales como Montería que son beneficiarias de recursos de inversión local en ambiente y desarrollo sostenible. Entonces, claro, se le ha generado la pregunta sobre cómo van a invertir estos recursos. Entonces, nosotros como ministerio, pues ya eso es otro tema diferente a las convocatorias, pero es también de regalías. Nos reunimos y apoyamos a la comisión rectora en el acuerdo de reglas y competencias. Entonces ustedes lo que van a poder encontrar en la página del DNP, donde se publican los proyectos normativos, es que ya está publicado, se publicó para comentarios, se cerró el 8 de febrero, todo el acuerdo, ya hay un informe de observaciones y respuestas que realizó el DNP respecto al acuerdo. Muy probablemente este acuerdo está pronto a ser aprobado por la comisión rectora y ahí se van a delimitar las reglas y competencias para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible. Recordemos que la normativa ahí nos indica de que estos recursos son beneficiados a las entidades territoriales y que por ende el ciclo de proyectos de estos recursos, tanto la viabilidad, la aprobación y la ejecución le compete a la entidad territorial. Lo que nosotros hacemos es dar lineamientos o bueno, lo que hizo más bien la comisión rectora fue dar reglas y competencias para la inversión en estos recursos, básicamente que el área tenga este instrumento de planificación, que sea para uso sostenible, para la preservación, para la conservación, pero la definición va a ser propia. Esto es lo que hemos podido avanzar. El ministerio ha estado fortaleciendo la Estrategia Nacional de Protección de Áreas Ambientales Estratégicas. Pues tenemos esa transitoriedad con el acuerdo de regla de competencias y pues vamos a socializarla con la Federación de Municipios inicialmente. El doctor Viallo nos había pedido como socializarla también la estrategia con Asocapitales y pues estaríamos abiertos para una sesión igual. Eso fue, digamos, un comentario que se hizo dentro de las mesas técnicas de comisión rectora y pues estaríamos totalmente dispuestos a socializarla en el momento en que podamos definir técnicamente asuntos de la estrategia. Ya tenemos un avance significativo, pero lo que queremos mandar aquí es un mensaje de tranquilidad de la transitoriedad de la asignación de la inversión local, pues de que ya la comisión rectora pronto va a expedir el acuerdo de reglas y competencias que le dará mucho más argumentos jurídicos y normativos para que las entidades territoriales, pues categoría 4, 5 y 6, beneficiadas de estos recursos y algunas ciudades capitales,
puedan aprobar esos recursos. Entonces, eso es como algunas preguntas. No sé, doctor, me hace falta alguna o Natalia se me escapa alguna pregunta, pero pues esa quería como para empezar a socializar el tema. Bueno, hay varias preguntas en el chat. No sé si tú tengas algo más de o empezamos a leer algunas de las preguntas que han surgido en el chat. Algunas están, creo yo, resueltas con la intervención que acabas de hacer, particularmente con la preocupación que tienen las ciudades sobre la inversión en áreas que no son núcleos de deforestación. Creo que esa ya está. Hay otra también que es que no saben dónde está el anexo o dónde está la identificación de los núcleos de deforestación, pero Jorge mostraba el link en la página de Regalías Ambiente, donde está el anexo de la convocatoria de lucha contra deforestación. Cuando ustedes dan clic en anexos, ahí se descarga el listado de núcleos de deforestación registrados por el IDEAM 2020. Pero, pues, entonces, otras preguntas. Hay una en particular que dice, ¿cómo se debe presentar el plan de sostenibilidad? ¿Qué debe contener y cómo se plasma a largo, mediano y corto plazo? Y en esa misma pregunta también señala que dentro de las condiciones habilitantes se habla del esquema de gobernanza. Entonces hay dudas sobre cómo se organiza y cómo se demuestra el esquema de gobernanza. Si quieres podemos arrancar con esa. Qué pena, Natalia, es que creo que estaba hablando con el micrófono cerrado. Entonces, tú me decías lo de la estrategia de sostenibilidad y lo del, y, y el segundo punto era sobre, En las condiciones habilitantes está descrito el esquema de gobernanza, entonces hay dudas sobre cómo se organiza. Gobernanza. listo. Entonces, sobre el tema de sostenibilidad, pues recordemos que hay un requisito del SGR que nos indica que la entidad beneficiaria de estos recursos tiene que certificar pues que esto va a garantizar la sostenibilidad del proyecto después de que se acabe la inversión con regalías. Entonces, en ese tema de sostenibilidad, lo que pretendemos es conocer y no pedir desde ya la certificación de la entidad territorial, sino que pues que dentro de la formulación y la estructuración pues del proyecto se tenga claro ese proceso de sostenibilidad. Básicamente eso que va a derivar que cuando nosotros, cuando el proyecto pueda superar los 70 puntos y pues en efecto sea viable, pues la certificación pueda avanzar en ese, o sea, la certificación de sostenibilidad puede avanzar de igual manera y pues ya ellos puedan tener claro que el proyecto pues tiene un horizonte de ejecución que son máximo 24 meses con recursos de regalías y que posteriormente pues la entidad territorial tiene que estar de acuerdo con la sostenibilidad de los recursos. Ahora bien, respecto el tema del acuerdo, lo que se quiere es que muchas veces lo que sucede con estos proyectos es que pues hay una articulación con las comunidades locales, bien sea que sean propiedad de los predios donde que se van a intervenir o que en efecto sean beneficiarias de estos proyectos. Entonces, durante la ejecución del proyecto, el acuerdo lo que tiene que definir son los mecanismos de toma de decisiones durante la ejecución del proyecto. Entonces, aunque prácticamente lo que analizamos es que muchos de esos temas ya están consensuados previamente antes de la formulación, es que dentro de ese ejecución del proyecto se pueda tener claro cómo se van a resolver o tomar decisiones respecto a la formulación. Entonces, puede ser que en algún momento suceda un imprevisto que no está dentro de la planeación o de las actividades del proyecto o dentro del horizonte. Lo que se quiere en ese acuerdo es tener la claridad de cómo se van a tomar esas decisiones entre las comunidades beneficiarias, entre los actores del proyecto. Recordemos que en la MGA se hace un análisis de actores y entonces ahí lo que se quiere es tener claridad sobre cómo se va a proceder dado el caso
de que se materialice algo o alguna toma de decisión similar. El micrófono habilitado. ¿Aló, Natalia? ¿Me escucha? Verificamos el micrófono. Hay otras preguntas varias que están relacionadas con la tenencia de los predios donde van a ser o se van a desarrollar las actividades de restauración, la restauración ecológica o la rehabilitación. Y la inquietud es qué pasa cuando los predios son privados o si se pueden hacer en predios de propiedad pública. ¿Alguna relacionado con la propiedad de los predios objeto de este tipo de proyectos? Listo, esa pregunta es muy interesante, Natalia. Pues nosotros, o sea, el Sistema Nacional de Regalías permite la intervención en predios privados y eso está mencionado en las orientaciones transitorias del SGR. Tendrían que cumplir con ese requisito que se menciona. Yo les voy a explicar, lo estoy aquí buscando acá, en cuáles son los requisitos que se mencionan ahí. Ok, entonces si me permite, yo voy a compartir nuevamente aquí la página y lo que dice las orientaciones transitorias en el sector de ambiente y desarrollo sostenible es lo siguiente. Cuando el proyecto implique intervención física sobre predios, deberá incluir el documento que contenga la relación detallada de los propietarios y el número de documento de identidad, la vereda que pertenece al predio, el nombre o la dirección de los predios y la proyección de la extensión por intervenir en el proyecto, así como la autorización de los copropietarios por medio del cual permite la ejecución de actividades o obras previstas en el proyecto. Además, cuando medio un contrato de arrendamiento como datos sobre el inmueble deberá adjuntarse autorización por parte del propietario por medio del cual se permite la ejecución de la actividad u obras previstas en el proyecto. Pues aquí recordemos que no hay obras civiles, pero sí se podrían desarrollar algún tipo de actividades. Tendrían que en la formulación y en los documentos técnicos tener muy claro esto en los anexos del documento técnico. Ahora bien, el tema de la intervención, pues nosotros como entidad pública, lo que queremos priorizar son predios públicos más que privados. Entonces, pues lo que invitamos a las entidades territoriales es que podamos hacer este uso de recursos dentro de los predios públicos, pues por ser de uso público y tener mayor impacto en las comunidades, ¿no? Entonces, pues eso sí se permite y se está habilitado por el SGR, pero pues nosotros como entidad pública promocionamos lo que tiene que ver con la intervención en bienes públicos, Natalia. Porque las preguntas muy puntuales, creo que es más del cargue de la información. Una es sobre la MGA, si se debe transferir o cuál es la manera de subirla, si es en PDF o se sube el cargue de la información. De una vez la segunda es si existe pues para este tipo de convocatorias. Y la tercera es relacionada con, perdón, acá, con bueno, el esquema de gobernanza, si deben ir firmadas el esquema de gobernanza. Son como preguntas muy puntuales. Después de estas tres, le doy la palabra a Andrés García para que haga su intervención. Eso, qué pena, Natalia, me habías dicho lo de la MGA y el punto MGA, de las firmas del acuerdo. Sí, del acuerdo. Pero Y el del medio, ¿cuál era? es el micrófono abierto. Bueno, buenas tardes. Bueno, adelante. Buenas tardes, ¿sí me escuchan mejor ahí? Andrés, adelante. Ok, bueno, buenas tardes. Tengo varias inquietudes frente al tema. Uno es si se puede realizar en los predios adquiridos por el municipio a través de la ley 99 del 1% del presupuesto corriente del municipio.
específicamente porque dentro de la normatividad del decreto 0953 establece que el municipio tiene la potestad de comprar, mantener y establecer el tema de pago por servicios ambientales en estos predios. Es posible realizar este tipo de proyectos dentro de estas áreas establecidas en ese sentido. Esa sería mi primera pregunta. Lo otro es que el tema se refiere a individuos sembrados y nosotros conocemos que lo que se pretende es la restauración de ecosistemas y en ese sentido en la arquitectura de los ecosistemas se establecen que hay diferentes tipos de coberturas vegetales que permiten que se restablezcan las condiciones ecosistémicas de los mismos. Por lo tanto, en ese sentido, ¿a qué se refieren con individuos sembrados? No, si uno lo va a ver en términos ecológicos y ecosistémicos, no solamente los árboles establecen una condición de promoción de servicios ecosistémicos, sino estará establecido por diferentes tipos de coberturas, epífitas, rastreras, sotobosques, gramíneas, X y Y. Entonces, esa sería mi segunda pregunta. Lo otro es si el tema de la sostenibilidad del proyecto se plantea, nosotros lo estamos planteando en la normatividad o los documentos técnicos y en términos de restauración establece que se dan de 5 a 7 años, se le debe hacer acompañamiento y seguimiento a estas áreas para que efectivamente ejerzan su labor de restauración de ecosistemas. El proyecto está dado a 2 años. Entonces, ¿de qué manera, si en este sentido se establece dentro de la sostenibilidad del proyecto o se hace parte de los presupuestos dados para la ejecución del mismo? Otra pregunta sería si se puede realizar entonces en las áreas estratégicas definidas por la autoridad ambiental y que se encuentran establecidas cartográficamente y que pertenecen a los suelos de protección en su estructura ecológica principal para el ente territorial. En este caso estaríamos hablando de rondas hídricas, áreas forestales protectoras, nacimientos y demás. Entonces, tendríamos esas preguntas y pues ahorita con lo que mencionó el compañero del ministerio, en el tema de la posesión de las áreas, que solamente cuando son predios privados sería un tema de autorización de los propietarios de las mismas. No sé si fui claro y pues sí me gustaría conocer la respuesta de usted. Muchas gracias. No, esto, Andrés, sí, es que esto son bastantes y no había alcanzado tampoco a responder las de Natalia, pero entonces, si quiere, yo respondo y si usted me dice que le hice falta alguno, volvemos me puede volver a formular, por favor, la que me haga falta. ¿Le parece? Es que, Claro que sí, muchas gracias. listo, sí, señor. Bueno, la primera, entonces, Natalia preguntaba sobre la MGA. La MGA viene en PDF según los términos de referencia, tiene que venirse en PDF y pues eso se junta dentro del cargue del proyecto. Que si el acuerdo de conservación tiene que venir firmado, sí señora, tiene que venir firmado pues por las partes que se acuerdan pues los mecanismos de toma de decisiones y demás. Ahora bien, el uso, digamos, del 1% que mencionaba Andrés, pues de los recursos, sí se puede hacer uso, digamos, de esas áreas, siempre y cuando, pues, recordemos que tiene que tener instrumento de planificación aprobado, particularmente, pues, planes de PONCA o PHR, que esto, pues, ese 1% creo que va para temas de recurso hídrico también, ¿no? Entonces, eso es indispensable. En ese tema, pues tiene que certificar que es un bien de uso público y pues adjuntar el certificado de libertad y tradición. Respecto al tema de sostenibilidad, pues lo que hace Regalías es financiar los 2 años. En la estrategia sí, de sostenibilidad tendría que ustedes indicarnos pues cómo se va a financiar después el proyecto a partir de los 2 años, ¿no? Y ahí sí depende de muchos, digamos, de la formulación a largo plazo del proyecto. No creemos que nos puedan poner porque sucedió en la convocatoria anterior. Es como, no, es que yo voy a financiar después de 2 años la presentación del proyecto, digamos, de la siguiente fase del proyecto con la misma convocatoria. Pues el presentar el proyecto luego no significa de que se le vaya a ser financiado. Entonces, pues ese tipo de argumentos no podrían ponerse en la estrategia de sostenibilidad porque pues la presentación de un proyecto en la siguiente convocatoria no asegura los recursos. Andrés, y me hizo falta otra, pero ¿me la puedes recordar, por favor?
Pues a mí me hace falta mayor claridad con lo que acabas de mencionar de la sostenibilidad del proyecto, porque es que si está dado en términos de deforestación y lo que pretendemos es recuperar las condiciones ecosistémicas de los territorios, pues entonces el proyecto deberá contemplar, es mi posición como técnico frente al tema, lo que establece la norma del Plan Nacional de Restauración, que establece que los territorios que serán recuperados tendrán de 5 a 7 años para el tema de seguimiento, y si está dado solamente a 2 años, pues estaríamos teniendo un déficit en ese sentido. Vos lo estás mencionando en este momento para el tema de sostenibilidad en el tiempo a partir de los 2 años, pero en el tema técnico sí se requiere un presupuesto necesario para poder ejercer labores de acompañamiento según el Plan Nacional de Restauración, y no se ve contemplado dentro de los términos en ese sentido. Entonces ahí me faltaría tener una mayor claridad en ese aspecto, porque no está teniendo en cuenta ese aspecto técnico que demandan los ecosistemas en este sentido. Y ya le hago la otra pregunta. Andrés, es que, o sea, a mí me parece muy interesante desde lo técnico que usted está mencionando. Recordemos pues que el tema de regalías son recursos de inversión y tienen una bienalidad, o sea, nosotros esto, pues no podríamos pedir vigencias futuras para ejecutar un proyecto en X plazo, o sea, también recordemos que el principio de concurrencia de inversiones comprende tanto la autonomía territorial como la subsidiariedad de parte del gobierno nacional. Entonces, este es un ejemplo de que bajo esos principios constitucionales de desarrollo territorial, nosotros podamos invertir 2 años y que ya el resto de recursos puedan ser de la propia entidad territorial bajo ese horizonte de ejecución del proyecto y asegurar esa financiación. La conservación por constitución, o sea, y la garantización de los servicios ecosistémicos no es competencia únicamente del gobierno nacional, es competencia del Estado en sí mismo. Entonces, la misma coordinación, subsidiariedad y todos esos principios nos hace de que la entidad territorial también pueda pensar en la sostenibilidad del proyecto, porque pues nosotros no podríamos empezar a invertir recursos de regalías que son de inversión, que son de finitos, en el sentido de que los recursos naturales no renovables, pues empezar, digamos, a aperturar y aperturar vigencias futuras para asegurar la sostenibilidad de los proyectos. Eso ya es un tema, digamos, de normativa, de ley, de constitución, pues que nosotros tendríamos que acogernos dentro de las competencias del ministerio, Andrés. Y la otra, muchas gracias. Y la otra pregunta tiene que ver con a qué se refiere con individuos o siembra de individuos, porque como lo mencionaba, esta está muy de la mano de la pregunta anterior, el tema de restauración o arquitectura de ecosistemas tiene que ver con coberturas a diferentes estratos. Entonces, no es lo mismo establecer un tema de restauración, digamos, de deforestación, como le están hablando, de reforestación, con solamente individuos arbóreos, cuando la demanda en términos de recuperación ecosistémica del territorio tiene que ver con diferentes coberturas a diferentes estratos. Entonces, puede ser que hay individuos para un profesional, un ecólogo, un especialista en restauración, me voy a referirme a un caso específico, a una epífita, o una especie rastrera, o una gramínea, ¿sí? Y ahí sería un individuo. No necesariamente tiene que ser en términos arbóreos o arbustivos. No sé si estoy siendo claro en ese sentido. Entonces, queremos ser como lo suficientemente claros, que nos den mayor claridad en este sentido, porque sentimos que dentro del ejercicio, cuando vemos los criterios establecidos para el mismo, hablan simplemente de especies de individuos arbóreos, y para un especialista requiere de toda la arquitectura del paisaje para ejercer una labor de recuperación de unos ecosistemas degradados. Listo, Andrés. No, perfecto. Mire, lo que sucede aquí es una interpretación del concepto. Cuando se habla de individuos, se habla es cómo está el indicador plasmado dentro de la MGA y del Manual de Clasificación Presupuestal, ¿no? Pero recordemos que por Plan Nacional de Desarrollo se dijo de que todo el tipo de restauraciones tendrían que ser con especies nativas. Entonces, ahí lo que tendría que buscar usted como formulador es primero cómo está la autoridad ambiental pensando el plan de acción y pensando el plan de manejo, pensando el instrumento de planificación de esa área y acogerse
a las especies nativas del territorio. Claro, nosotros ponemos individuos porque eso nos permite dar mucho más confiabilidad sobre la cuenta de cuántos árboles vamos a sembrar y pues porque así está el indicador y así está pensada las metas de gobierno. Pero ahí se puede hacer una similitud a las especies, digamos, esto, pues que usted tendría que desarrollar dentro del plan de manejo, el plan de acción, el instrumento de planificación que la corporación autónoma haya pensado al respecto. Pregunta, y qué pena lo cansón. Tendríamos que justificar entonces ese tema específicamente, porque es que el Plan Nacional de Restauración es norma nacional y pues digamos que desde la corporación aquí establecen unos criterios que están basados específicamente en ese sentido. Entonces, tendría que tener entonces una justificación técnica de por qué se utilizan unos u otros en ese sentido y el indicador no se ve afectado entonces por ese aspecto. Sí, sí, señor Andrés, sí, según el objetivo, pues de eso sí tendría que justificarlo. Listo. Berta tiene la mano levantada, no sé si, si tengas... No, voy a hacer dos preguntas para cerrar la sesión. Son dos o tres preguntas, dos creo, muy puntuales, Jorge. Y es, Heiner pregunta, ¿es necesario presentar cotizaciones como soporte en el presupuesto? Ángela pregunta si el porcentaje de cofinanciación está incluido en los 4.000 millones. Dos preguntas súper puntuales, Jorge. Listo, Natalia. Bueno, por la más fácil, entonces los 4.000 millones es lo que se puede solicitar a la convocatoria. O sea, el proyecto puede ser más grande los 4.000 millones y entonces en ese efecto la diferencia sí tendría que venir de parte de la cofinanciación, ¿no? O sea, la convocatoria se pueden pedir los 4.000, pero si el proyecto vale 5.000 ya depende pues la cofinanciación de la entidad territorial. Ahora bien, esto, respecto a las cotizaciones, sí tendría que venirse las cotizaciones se podría hacer o podría ser complementado o reemplazado por la certificación de precios de la región. Bueno, vamos a cerrar solo con una pregunta más, Jorge, y cerramos la sesión ya con esta pregunta. Las demás, como digo, las podemos contestar vía correo o ustedes las pueden remitir directamente al correo de Regalías Ambiente. Piedad Rojas, adelante, por favor, muy concreta la pregunta. Muchas gracias, Piedad. Adelante. Piedad. Samir, ¿me confirma si Piedad puede activar su micrófono? Sí, ya el micrófono de Piedad está activado. Bueno, creo que no logró la intervención. Bueno, entonces, Jorge, si tú quieres dar algún mensaje de cierre de la sesión, también, doctor Yayo, si hay algún mensaje también para nuestras ciudades conectadas, y con esto, digamos, concluiríamos la sesión del día de hoy. No, Natalia, yo quería agradecerle por la invitación, pues por la articulación que estamos generando acá con las entidades y demás, pues invitarlos a que presenten los proyectos. Recordemos que los términos de referencia permiten hasta 2 proyectos por entidad territorial. Entonces, pues tener en cuenta que son hasta 2 proyectos cada uno por 4.000 millones de pesos. Si ya radican un tercer proyecto para pues la convocatoria, en ese caso no sería evaluado, se revisaría solamente los 2 primeros proyectos que se carguen en el sistema. Cada uno hasta por 4.000 millones de pesos. Perfecto. Doctor Viallo. Natalia, darle las gracias a Jorge Iván, a todo el equipo de trabajo por la convocatoria, a todos los asistentes por la oportunidad que nos dan. Esperemos que todo quede claro y que acá estamos para servirlos. Gracias, Jorge Iván. Gracias, Natalia, y un buen día para todos.
Listo. Entonces, les hacemos llegar a sus correos la presentación y también pues el video de la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Quedamos atentos a sus dudas. Vamos a poner en sus correos para que por favor Samir los ponga allí. Perdón, una pregunta adicional. ¿Es posible tener algún tipo de acompañamiento o canal de contacto si surge alguna pregunta por estos días? Sí, Esto, hay un Andrés, correo. Dale, sí, Iván. o sea, nosotros damos el correo y estamos haciendo este tipo de eventos con el objetivo, pues, generar equidad, particularmente, pues, o sea, nos tocaría por el correo electrónico, ¿sí? Y pues estamos haciendo este tipo de eventos, el jueves tendremos otra con la Federación de Departamentos y vamos a avanzar en todo este proceso, pues, en estos días que nos queda para presentar proyectos. Todos y excelente tarde. El correo lo tienen donde podamos acceder. Y allá lo vamos a poner en el chat. Ok, muchas gracias. Bueno.